Hola, nosotros somos el grupo C y mi nombre es Camila Mesa. Hola, mi nombre es Juliana Mejía. Hola, mi nombre es Laura Wilches. Hola, mi nombre es Juan David Amado. Hola, mi nombre es Andrés Maladino. Hola, mi nombre es Laura Quintero. Hola, mi nombre es Isabela Castaño. Hola, mi nombre es Juan David Macías. Hola, mi nombre es Enrique Ramírez. Y yo quería hacerles una pregunta. ¿Qué tal les ha parecido el curso? ¿Sienten que han aprendido algo? ¿Cómo sienten que ha sido el origen del arte de lo que nos ha explicado Fabio? Yo pienso Pues a que el ver, curso, dale, dale. no, tranquilo. Bueno, listo, no. Pues a ver, o sea, yo lo que pienso del curso es que, pues básicamente más que aprender sobre el arte, yo siento que he aprendido más como sobre el origen del arte y cómo entenderlo. Entonces siento que más que todo el curso, lo que te digo, más que explicar como historia o de cómo se ha originado el arte, siento que me ha explicado o he entendido más sobre cómo interpretarlo desde cómo lo ven antes hasta cómo lo vemos ahorita en la actualidad, ¿sí? Entonces, pues no sé, para mí ese ha sido mi punto de vista y pues no sé si para alguien más también haya sido como igual o si haya sido diferente. Pues yo siento que para mí también ha sido algo así como tú dices, porque claro, como explican sobre todo el origen del arte, me ha permitido como percibirlo desde diferentes formas de vista, ¿sí? Cosa que no pasaba antes. Pues antes como que yo tenía solo un punto de vista del arte, ahorita tengo más, gracias a esas explicaciones, entonces sí siento que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a mí, aparte de mostrarme el origen como de las artes y de incluso de los seres humanos y de cómo empezamos a aprender que quiénes éramos a través de distanciarnos de lo demás, me transformó la forma de ver todo, de ver el mundo, de ver cómo interpretamos incluso las cosas que interpretamos en la actualidad y cómo a tratar, creo que de las cosas que más me llevo es no interpretar las cosas del pasado o los eventos del pasado o lo que sea del pasado con conceptos y con abstracciones del presente y tratar de encajarlos en el pasado. Eso me llevó también del curso. Yo me llevo de la clase que, por ejemplo, me enseñó que no solamente existe, o sea, que el arte existe en muchas presentaciones. También a mí me usó muchísimo cuando vimos la cueva y como la pintura de las diferentes personas y cómo desde siempre el ser humano se ha visto con como con el sentimiento de querer expresarse. Antes de la lengua, pues existía entonces el arte, existió cuando no tenía ni siquiera la denominación de arte, pero siempre nos queremos expresar y creo que entender el origen de eso también es entender el origen del ser humano y entender nuestra necesidad de querer expresarnos y decir algo. Sí, es verdad. O sea, yo siento que, completando como lo que tú estás diciendo, que nos mostraron el arte en muchas formas y variedades, como desde la primera película que era música, baile, canto, hasta mitos como el del nacimiento, que en este momento no me acuerdo cuál es. Sí, la cueva también, como los primeros humanos interpretaron el arte y de ahí, bueno, no el arte, sino su entorno y lo empezaron a plasmar como las cuevas. Entonces me parece como muy interesante todo ese proceso y pues su relación con el ser humano y el desarrollo que ha tenido. Sí, yo concuerdo con lo Sí, que dice Camila. Digamos que el tema de, pues, que al final hay como siempre una conexión con, siempre con, digámoslo, con el humano moderno, con lo que existía en el pasado y las formas ingeniosas que crean las mismas cosas que vemos que uno a veces no conecta como todo y piensa que todo está como por capas y que digamos que tenemos una diferente concepción del pasado y siento que al final entender bien, por ejemplo, el tema de las cuevas me parece interesante
como a reconocer ciertas técnicas que uno pensaría que tal vez sean muy avanzadas, pero existían en la época, o la forma de representación de algunas esculturas, o como que siempre nosotros hemos tenido siempre esa habilidad y que al final siempre ha estado ahí presente. Entonces siempre me parece como llamativo eso, como cambiar la percepción de nosotros desde el pasado. Sí, por mi parte, yo siento que aprendí que el arte no nace así porque sí, y tampoco es como una forma de decorar ni nada de eso, como mucha gente piensa que, por ejemplo, tú vas a una galería de arte y tú a veces dices, no, pero es que yo no entiendo esto. Son cuadros, pueden ser así, cuadros así normal y tú no lo vas a entender así como lo hizo el artista. Entonces yo siento que básicamente es esto de que el arte no nace solamente como para no es una decoración, básicamente, sino que es como una forma de fijar experiencias, transmitir creencias y organizar pues socialmente el mundo, ¿no? Como lo hemos visto antes en el periodo paleolítico, pues no sé, por ejemplo, plasmaban en las cuevas, en las rocas este tipo de movimientos de los animales, cómo cazaban, qué comían. Eso es muy interesante porque entonces, ¿cómo fue que se transmitió el conocimiento de generación en generación? Pues a través de este tipo de arte. Yo pienso No que sé. es Ay, perdón. interesante, digamos, la manera en que en el pasado, cómo las personas o cómo se fue viendo ese origen del arte en el sentido de que, digamos, las personas querían expresar su percepción de la vida, digamos. Por ejemplo, todas, digamos, por así decirlo, pinturas que se hicieron acerca de la mitología en la que esas sociedades pasadas vivían, en donde pues también uno podía identificar o analizar cómo, digamos, estas sociedades le dan tanta importancia a esa como ley divina o, digamos, a las reglas de esa mitología, digamos, que había en ese momento, pues me pareció muy interesante también en el momento de, digamos, analizar digamos, cuando se enfrentaban la ley humana y la ley divina, digamos, en las personas que tanto que tanta importancia le dan a cada una o cuál de estas dos, digamos, formas de pensar o, digamos, por así decirlo, conjunto de reglas, cuál de esas era más importante o le daban más peso. Y siento que ya dependiendo de a cuál conjunto de, digamos, normas le da más peso, cómo eso afectaba la vida de las personas en esas sociedades y cómo ellos podían transmitir todo eso hacia el arte que hoy en día, pues, el arte que pudimos apreciar a lo largo del curso me pareció muy interesante y sí. A mí me pareció muy, muy interesante como lo mucho que se recalcó en el curso, eh, como un poco lo que decían los demás ahorita, de pronto la necesidad humana de crear siempre ha estado. Eh, pues no sé, desde mi perspectiva y también desde tanto antes como después del curso, siento que crear y expresar es parte de la esencia humana. Y del curso me llevó como muchos ejemplos y como mucho este pensamiento de el crear y expresar es tan humano, es tan parte de la humanidad que lo hacen sin ningún proceso de pensamiento más allá de como está lo del registro, está de pronto lo que decía Enrique ahorita de la ley humana y la ley divina, pero que desde el puro origen era también un tema de simplemente expresar porque se sentía bien hacerlo y se sentía como algo importante de hacer. Y ya después entra el tema ritualístico, que le da como también muchísima más importancia. Y no sé, me parece que hay mucho valor en eso. A mí me parece, no sé, muy interesante pues descubrir el descubrimiento para mí. Fue chévere pues saber cómo fue, cómo empezó todo, cómo empezamos no solo las prácticas artísticas, sino cómo empezó el humano como a mejorar, a ser más capaz a partir
a partir de a partir de las artes que empezaron, cómo empezó a desarrollarse lo demás. Mi nombre es, que pero no me había presentado, mi nombre es Santiago Hincapié Rueda. Bueno, Vale, no sé si alguno más tenga alguna otra apreciación de pronto de lo que haya visto el curso. Ahorita no sé en cuánto tiempo vayamos realmente, pero pues tipo alguna cosa extra es que también, digamos, pues, para cambiar un poquito el tema, pues si no se ha cumplido el tiempo, si se cumplió el tiempo ya pues no pasa nada, pero si no se ha llegado a cumplir el tiempo, pues de pronto el tema de aprender un poco más acerca de la cinematografía, ¿no? Que con los documentales, películas, pero pues con lo que llevo visto, yo creo que ya se cumplieron los 10 minutos, entonces pues nada, muchas gracias a todos, aún así, por participar. Eh, pues fue una charla chévere, fue un curso bacano, se aprendió mucho y pues para mí esa sería mi conclusión final, que realmente se logró aprender mucho más sobre el arte y mucho más de cómo lo aprecias como persona. Sí, Fabio, y estoy muchísimas de acuerdo. gracias. Gracias. Muchas gracias por el curso y Gracias, Fabio. por todo lo que Gracias, nos compartiste. Muchas Muchísimas Gracias. gracias, gracias, Fabio. Fabio. Muchas gracias. Gracias. Lástima que el curso Gracias. no pierda. Muchas gracias. Bueno, no siendo más, que estén muy bien todos, que les vaya bien y un gusto Bye. conocerlos. Igualmente, Un gusto chaito, Chao. hasta conocerlos. luego. Chao. Adiós.